Listo, hoy viernes 28 de febrero, listos para dar inicio a nuestra primera entrevista de la mañana, nuestro segmento médico. Recuerden que ustedes también pueden ser parte de este espacio a través de nuestra línea WhatsApp, ¿no? Siempre estamos ahí recibiendo sus dudas, sus consultas. Si no tienes el número, aquí te lo digo y lo vamos a poner también en pantalla. 913-16-2653. Así es que si tienes dudas, consultas, estaremos gustosos de recibirlas y por supuesto nuestro especialista dará respuesta a ellas. Hoy nos acompaña un gran profesional, él es el doctor Michel Buitrón, él es cardiólogo y hoy hablamos precisamente de los factores de riesgo cardiovascular. Mi querido doctor, ¿cómo está? Lindo tenerlo aquí en su casa, Nuevo Día Magazine. Bienvenido. Buenos días, Fiorella, muchas gracias por la invitación. Yo siempre encantado de estar aquí contigo conversando sobre estos temas tan importantes. Gracias por su compañía, doctor. Hoy hablando de este órgano, ¿no? Tan maravilloso como es el corazón. Entender que así como todos tenemos que cuidarlo, tenemos que estar atentos a las señales de alarma, a los diferentes riesgos que existen y sobre todo qué pacientes son los que están en mayor riesgo cardiovascular. Exactamente, como tú bien has dicho, hay que estar atento a aquellas cosas que nos pueden predisponer a tener un problema cardíaco, ¿no? Y ahí es donde entra el tema a conversar el día de hoy, ¿no? Que son los factores de riesgo cardiovascular. Son aquellas características que tienen las personas que aumentan la probabilidad, la chance de que tengan un evento cardiovascular, como por ejemplo un infarto de corazón. Así es, doctor. Por ejemplo, esas señales precisamente de las que hablábamos, ¿cuáles vendrían a ser esas señales de alarma a las cuales todos tenemos que estar atentos y no necesariamente muy influenciados por el tema de la edad, ¿no? A veces creemos que el factor edad es determinante para el corazón y que solo adultos mayores y que jóvenes pues no hay forma, pero ya las cifras nos dicen lo contrario. Exacto. Como tú bien has mencionado, la edad es un factor de riesgo cardiovascular y está demostrado que tener más de 40 años aumenta la probabilidad de tener eventos cardiovasculares, pero como tú bien indicas, no es el único, ni tampoco es el principal, ¿no? Tenemos el tabaquismo, el consumo de cigarro, tenemos la hipercolesterolemia, tener los niveles de colesterol elevados, tenemos la hipertensión, presión alta, tenemos la diabetes y tenemos la obesidad. Estos siempre han sido los 5 grandes o los 5 clásicos, pero estos tenemos que añadirles el sedentarismo también, o sea, no hacer ejercicio, y también el sobrepeso y el estrés crónico, ¿no? Esos serían los factores de riesgo más frecuentes, más habituales que manejamos nosotros en la práctica clínica. Sin embargo, con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que a veces hay personas que no tienen estas características, que tienen eventos, como por ejemplo personas jóvenes. Y ahí es donde entran a tallar otros factores, como un factor que se llama el antecedente de enfermedad cardiovascular prematura. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que mi papá o mi mamá han tenido un evento cardiovascular a una edad joven o algún hermano menor, ¿no? Eso quiere decir antes de los 55 años en los varones y antes de los 65 años en las mujeres. Cuando esto ocurre, muchas veces hay algún problema genético escondido que se va transmitiendo a los hijos y aumenta la chance de tener un evento cardiovascular. Esos serían los grandes, ¿no? Los grandes a los que principalmente tenemos que prestar atención, pero no son, como te comento, los únicos. También está descrita la contaminación ambiental, por ejemplo, cuando hay mucho smog, como en nuestra ciudad. También está descrita antecedentes maternos, si la madre ha tenido preeclampsia, diabetes gestacional, si el niño cuando nació pues ha tenido bajo peso, ha sido prematuro, y también enfermedades autoinmunes o inflamatorias, ¿no? Enfermedades como el lupus, la artritis reumatoidea también aumentan el riesgo de tener eventos. Es por eso que en ese grupo de pacientes no podemos solamente fijarnos, como bien dices, en la edad y tampoco solo en la presión, colesterol, diabetes. Hay que tenerlos controlados, claro que sí, pero muchas veces hay que seguir buscando algunos otros factores. Exacto. ¿Y cómo trabajamos precisamente en ese cuidado, en la prevención, ¿no? De que estos riesgos puedan ser muy peligrosos para el paciente? Bueno, lo primero, ahí nos basamos en las guías de prevención cardiovascular que están publicadas por diferentes sociedades, y lo primero que nos recomiendan es que la prevención no debería comenzar con el adulto, sino incluso ni siquiera con el adolescente o con el niño, sino debería comenzar con los padres. Entonces, antes de planificar tener un bebé, lo que se recomienda es que tanto la madre como el padre tengan ya hábitos saludables, que tengan una dieta sana, que hagan ejercicio, que no fumen, que no consuman licor, que se controlen la presión, que vigilen, que tengan un buen peso, que no tengan el azúcar elevado y el colesterol. Se ha demostrado que si ya comenzamos desde mamá y papá a cuidar estos factores de riesgo o a controlarlos, mejor dicho, reducimos la chance de que ese niño más adelante, cuando crezca y cuando ya tenga una edad mayor, tenga algún evento cardiovascular. Entonces, lo que primero nos tenemos que poner o tener en consideración es que la prevención comienza mucho antes de que alguien haya nacido. Segundo,
El tema de intentar evitar hábitos tóxicos como el tabaquismo, ¿no? Consumir cigarro aumenta la mortalidad, es la primera causa de muerte prevenible a nivel mundial, sigue siendo hasta ahora. No solo produce diferentes tipos de enfermedades cardiovasculares, sino también está directamente relacionado a diferentes tipos de cáncer, cáncer de lengua, cáncer de boca, cáncer faringe, laringe, tráquea, bronquios, pulmón, pleura, esófago, estómago, riñones, vejiga, ¿no? Entonces, evitar que los pacientes hagan esto, ¿no? Para eso, por ejemplo, en Europa hay muchas normativas con respecto al uso de cigarro en lugares públicos, que también limita su uso. Los impuestos también al tabaco pueden disminuir el consumo de tabaco y el reducir la publicidad, ¿no? Que clásicamente antes se le daba al cigarro, ¿no? Se le asociaba a éxito, ¿no? Éxito personal, social, etc. Lo otro es la alimentación, ¿no? Creo que ahí es posiblemente donde fallamos más, ¿no? No sabemos realmente qué debemos comer, las cantidades, y eso parte pues desde que uno es pequeño. Y luego el ejercicio, ¿no? Los niños deberían por lo menos tener mínimo 2 horas de ejercicio físico al día, los niños. Muchas veces no se cumple porque están o en el colegio, a veces no les toca educación física, en la tarde están a veces haciendo tareas, sentados, luego viendo televisión o quizás con la tablet, con los videojuegos. Entonces, la actividad física es fundamental, posiblemente sea la mejor estrategia para prevenir eventos cardiovasculares. Se ha demostrado que personas que, por ejemplo, tienen diabetes y hacen ejercicio, se mueren menos que las personas que no tienen diabetes y no hacen ejercicio, porque el ejercicio las puede proteger, las puede llegar a proteger así tanto, ¿no? Miren, qué importantes son esos buenos hábitos, el tener una buena alimentación, los ejercicios. Tenemos esa falsa idea, doctor, que si tengo algún diagnóstico ¿no? del corazón, pues no puedo agitarme, no puedo hacer ejercicios. Y en general, ¿no? Con cualquier otro diagnóstico nos autolimitamos, cuando todo lo contrario, es un beneficio por donde lo veamos. Totalmente de acuerdo, ¿no? Comenzando, por ejemplo, con las mujeres embarazadas, ¿no? En realidad se piensa que al estar embarazada, la mujer, en teoría, muchas personas piensan que no debería hacer nada de ejercicio por miedo a una pérdida, ¿no? O tener un sangrado. Pero en realidad se ha demostrado que el ejercicio físico moderado y siempre supervisado y recomendado por el ginecólogo según las características del embarazo y de la madre, está asociado a una mejor salud cardiovascular, tanto en la madre como en el bebé. Y lo otro es, como bien dices, a veces nos diagnostican un problema del corazón, inmediatamente decimos, uy, ya no puedo hacer ejercicio, ya no puedo jugar fútbol, ya no voy a poder ir al gimnasio, pero nada más falso. En realidad se ha demostrado que el ejercicio, siempre y cuando un paciente sea evaluado previamente por un cardiólogo y no tenga una patología grave, descompensada, severa, que necesite algunos ajustes, es recomendable. Es más, incluso personas que acaban de tener un infarto, por ejemplo, han tenido un infarto en abril, por ejemplo en enero, más o menos al mes ya se les debería someter a una prueba de esfuerzo para comenzar un programa que se llama rehabilitación cardíaca, que incluye programas de ejercicio, entrenamiento interdiario o diario, progresivo y supervisado, ¿no? Entonces, antes, hace más de 80 años, el tratamiento del infarto era aspirina y reposo en cama, ¿no? Varios meses. Ahora no, ya sabemos que mientras antes el paciente se mueva y antes comience a hacer ejercicio, menos chances tiene ese paciente de tener otra vez otro evento y más probabilidades de que ese corazón se recupere. Entonces, actualmente, el tener diagnóstico de una enfermedad cardiovascular no es una contraindicación absoluta para hacer ejercicio. Obviamente esto tiene sus matices, ¿no? Hay que siempre escoger el tipo de paciente y también el tipo de ejercicio. No le podemos pedir a un paciente de 80 años que se ponga a correr una maratón, ¿no? Pero sí podemos adaptar un poco las recomendaciones a cada tipo de paciente en función al diagnóstico, pero definitivamente es algo que es fundamental. Así es, entonces miren, erradicar de nuestra vida esos malos hábitos, el tabaquismo, el alcohol, ¿no? Hoy en día que se ha puesto tan de moda el vape y falsamente creemos de que es menos invasivo que un cigarrillo y lo tomamos como un plan B, como una alternativa, sin entender de que incluso en otros países ya está prohibido y el daño terrible e irreversible que este también ocasiona. Exacto, como bien dices, este tipo de sustancias que se utilizan para el entretenimiento, sobre todo en personas jóvenes, como el vapeo, lamentablemente están demostrando evidencia en los estudios. Es verdad que no hay tanta evidencia como con el tabaco. Porque es nuevo, pues, porque ¿no? Es nuevo, exacto. Pero ya hay evidencia que produce fibrosis pulmonar, ¿no? Que puede producir ciertos daños muy parecidos a los pacientes que ya tienen un pulmón completamente enfermo, ¿no? Y también parece que aumenta la inflamación. Y como te decía anteriormente, la inflamación del cuerpo es también un factor de riesgo cardiovascular. Personas que tienen, por ejemplo, gota, personas que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, personas que tienen, como comentaba, enfermedades autoinmunes, lupus, artritis reumatoidea, personas con psoriasis,
dado que tienen una inflamación generalizada en su cuerpo, eso aumenta las probabilidades de tener un evento cardiovascular y el vapeo aumenta la inflamación en el cuerpo. Y bueno, otras drogas también, ¿no? Como la cocaína, el uso de metanfetaminas, posiblemente en nuestro medio más quizás la cocaína en ciertos círculos, pero está demostrado que la cocaína, por ejemplo, se asocia a infartos a una edad temprana, ¿no? Personas que no tienen otros factores de riesgo, a lo mejor incluso deportistas, delgados, y cuando consumen cocaína sí puede desencadenar un evento cardiovascular, ¿no? Entonces es algo también a tener en cuenta, ¿no? Estas sustancias que a veces se utiliza para entretenimiento pues no están exentas de riesgos, no solamente para la salud en otros ámbitos, sino también para el corazón. Así es, doctor. Es importante reconocer pues cómo se va presentando, ¿no?, este daño cardiovascular, qué señales debemos de tomar atención y acudir al especialista. A veces esa intervención pues tardía, ¿no?, es la que genera un riesgo en el paciente. Exacto. Lo primero, si bien es cierto, tenemos que estar atentos a los síntomas que pueden indicar un problema cardíaco. Antes de eso yo recomendaría que, así como se realiza el mantenimiento a los autos, a los automóviles, a los coches, nosotros también deberíamos cambiar un poquito ese chip, ¿no? O sea, no solo llevar el auto al mecánico cuando falla, sino clásicamente se le lleva cada cierto tiempo para hacer un mantenimiento, ¿no? Que funcionen bien los frenos, etcétera. Entonces nosotros deberíamos hacer lo mismo con nuestro cuerpo. Se recomienda en general que a partir de los 40 años se haga un chequeo cardiológico, así el paciente esté completamente asintomático, sobre todo para vigilar 3 factores que son los más importantes, que es la presión arterial, el azúcar y el colesterol. De todas maneras, eso es lo que recomiendan las guías actuales. Lo que a mí me llama la atención es que en la práctica diaria lo que veo es muchos pacientes ya entre 30 y 40 años que ya tienen enfermedades, tienen el colesterol alto, diabetes o prediabetes e hipertensión. Entonces posiblemente nos estamos quedando un poquito tarde iniciando una prevención a los 40 años, ¿no? Una estrategia de chequeo. Yo recomiendo a los pacientes siempre a los 30. Incluso las guías de práctica clínica recomiendan un perfil lipídico ya en la adultez, ¿no? O sea, apenas se pueda, 18 años, incluso en los niños, si hay factores de riesgo en la familia o hay antecedentes en la familia, a partir de los 10 años, ya un perfil lipídico. Entonces, lo primero que hay que, creo yo, hacer es prevenir. Segundo, tú me preguntas qué síntomas, pues claro que sí, hay que saberlos, definitivamente. El síntoma más importante es el dolor en el pecho. El dolor en el pecho que tiene una característica que nosotros le llamamos dolor anginoso. Es un dolor que típicamente está localizado en el centro del pecho, puede localizarse o en el lado izquierdo o en el lado derecho, puede localizarse también en los hombros, en el cuello, en la mandíbula, pero típicamente se localiza en el centro del pecho y es como una sensación de opresión, como que alguien nos aplastara, nos pusiera un libro pesado. Algunos exageran como que un elefante nos estuviera poniendo la pata y en algunos otros casos se ha descrito como que uno se estuviera atorando con un alimento. Es como una presión, un peso, suele durar entre 3, 10, 15 minutos. Puede o no irradiarse, se puede ir hacia ambos brazos, hacia el hombro izquierdo, hacia el brazo izquierdo, hacia el cuello, hacia la mandíbula o incluso hacia la espalda, hacia atrás. Puede o no asociarse a otros síntomas, dificultad para respirar, falta de aire, sudoración fría, mareos, palpitaciones y típicamente, o lo más clásico, es que aparece con los esfuerzos o con el estrés y desaparece con el reposo o al calmar el estrés, ¿no? Entonces, ese es el síntoma más importante para diagnosticar una enfermedad cardíaca, es el dolor torácico, dolor de pecho, pero no es el único. También tenemos como segundo lugar la disnea o falta de aire, es esa agitación que dicen algunos pacientes. Yo comienzo a subir una cuesta y me agito, ¿no? El problema es que muchos lo atribuyen a la edad o a la falta de ejercicio, que puede ser, pero en otras ocasiones hay una enfermedad detrás. El tercero son el cansancio, personas que hacen una actividad y dicen, uff, ya me siento cansado, no tengo energías. El cuarto son los edemas, la hinchazón de los tobillos o de los pies. El quinto son los mareos, personas que se marean intermitentemente. Sexto son las palpitaciones, sentir que el corazón se acelera de un momento al otro muy rápido, Y el séptimo, el síncope, ¿no? La pérdida de conocimiento. Entonces, esos son los principales síntomas a los que tenemos que estar nosotros alertas. De todos estos, el más importante en todo caso sería el dolor torácico, ¿no? El dolor de pecho. Perfecto, ya lo saben, siempre alertas, no normalicemos, no minimicemos nada. Nos van llegando las consultas a la línea WhatsApp, doctor. Recuerda, si tú también tienes dudas, consultas 913-162653. Escríbenos. Vamos con la primera. Dice, buenos días, doctor. Mi nombre es Luz. Soy paciente de hipotiroides y desde el año pasado soy hipertensa y tengo problemas cardiovasculares. ¿Cuál sería un tratamiento ideal a recibir?
Perfecto, una excelente pregunta, porque ya está demostrado que el hipotiroidismo es una causa de hipertensión arterial. Hay muchos pacientes que sufren o de hipertiroidismo o de hipotiroidismo, y estas alteraciones en las hormonas tiroideas pueden predisponer al paciente a hipertensión. También hay una relación muy estrecha entre la alteración de la función de la tiroides con las alteraciones del colesterol y los triglicéridos. Típicamente los pacientes hipotiroideas tienen los triglicéridos muy altos y el colesterol bueno muy bajo, ¿no? Cuando existe esa relación, eso es o aumenta bastante el riesgo de tener eventos. Entonces, el tratamiento ideal en realidad no depende solamente de si el paciente es hipotiroideo, ese es un factor que hay que tener en cuenta, pero depende en realidad de los niveles de presión arterial y depende de los niveles de colesterol. ¿Qué es lo que yo recomendaría a grandes rasgos, sin conocer a la paciente? Obviamente lo ideal sería tener sus datos exactos, su edad, sus antecedentes, alergias, etcétera, y todos los medicamentos que toma. Para el tema de la hipertensión se recomienda actualmente la combinación de 2 medicamentos. Un medicamento puede ser, nosotros le llamamos de la familia de los IECAs o de la familia de los ARA2. Los IECAs son los que terminan en pril, ¿no? Enalapril, captopril, aunque estos ya no se utilizan mucho porque producen tos, y los ARA2 son los que terminan en sartán, ¿no? Los sartán, candesartán, valsartán, irbesartán, olmesartán, etcétera, telmisartán. Entonces, lo ideal es combinar uno de estos 2 medicamentos con un medicamento de la familia de los calcioantagonistas. Los calcioantagonistas son los que terminan en dipino, amlodipino, nifedipino, lecarnidipino. Lo que se ha demostrado es que la combinación de estos 2 medicamentos en un solo comprimido reduce más los eventos cardiovasculares que otras combinaciones de medicamentos para la presión. Entonces, si su médico, si su cardiólogo le puede recetar una combinación de alguno de estos 2 medicamentos en un solo comprimido, que lamentablemente muchas veces viene de marca, pero ahora los precios son mucho más económicos que antes, ese sería el tratamiento ideal para la presión. Ahora, la dosis ya depende del nivel de presión y del paciente y de cómo se comporte con ese medicamento. Y luego, para el tema del colesterol, clásicamente el fármaco por elección se llaman estatinas, son pastillas que bajan el colesterol, la atorvastatina, la rosuvastatina, simvastatina, etc. Estos medicamentos bajan el colesterol de forma eficaz. En algunos casos usar dosis muy altas aumenta los efectos secundarios, por lo cual por el momento una de las mejores estrategias es combinar estos medicamentos con otro medicamento que se llama ezetimibe. Los 2 actúan en vías diferentes, pero al actuar juntos se potencian, aumenta el efecto, pero reducimos efectos secundarios. Entonces esa sería la combinación que yo recomendaría. Una estatina con ezetimibe, que puede ser atorvastatina con ezetimibe o rosuvastatina con ezetimibe, y luego un sartán con un calcio antagonista, ¿no? Esa sería la recomendación general, pero eso obviamente los matices ya dependerían pues de una evaluación o más información. Claro, de toda la historia clínica del paciente, ¿verdad? Muchísimas gracias, Luz, por escribirnos. Vamos con la siguiente consulta. Dice: doctor, buenos días. Yo fui operado del corazón y en la actualidad tengo 3 meses de operado. Sobre mis actividades sexuales, ¿puedo realizarlo con mi esposa o cuánto tiempo tengo que esperar? Una excelente pregunta, ¿no? Es una pregunta que siempre nos hacen los pacientes y que incluso ya creo que hay un poquito menos de temor a preguntar, ¿no? Antes había un poquito más de... Tabú, ¿no? Exacto, un tabú, la vergüenza, ¿no? Pero actualmente ya los pacientes, incluso ya intentamos los cardiólogos ya adelantarnos y decirle, mire, para las relaciones sexuales hay que esperar un poco, ¿no? A ver, en general se recomienda después de un evento cardiovascular por lo menos 42 días, ¿ya? Después de una cirugía cardíaca más o menos podemos aplicar el mismo intervalo de tiempo. Pero también depende de qué tipo de cirugía haya sido, porque la cirugía cardíaca a grandes rasgos podríamos dividirla en 2 grandes tipos. Una cirugía de bypass o una cirugía de una prótesis valvular. Entonces depende mucho del tipo de cirugía que sea. Por lo que me cuenta el paciente, es un varón, asumo que lo más probable sea una cirugía de bypass, que tenía las arterias obstruidas y lo han operado, le han puesto una vena que va saltando esa obstrucción y una arteria saltando una obstrucción. Entonces, en general ya ha pasado ese tiempo, ya vamos 3 meses, vamos 90 días. Entonces, si el paciente está asintomático, no le duele el pecho, no se agita, no tiene mareos, palpitaciones fuertes, no ha perdido el conocimiento, está tomando su medicación, su presión está bien, su frecuencia cardíaca está bien y su saturación está bien, ya podría comenzar a tener relaciones sexuales. De todas maneras, lo que se recomienda en las personas que han tenido un evento cardiovascular o una cirugía cardíaca es, al menos al principio, modificar un poco las posiciones sexuales. Lo que se recomienda es que el hombre esté abajo o sino que la pareja esté de costado, ¿no? Así se reduce un poquito la carga o la energía que necesita el paciente.
Perfecto, muchísimas gracias por escribirnos. Vamos con la siguiente consulta. Dice, buenos días, doctor. Yo padezco fibromialgia y hay momentos en los que siento opresión en el pecho y taquicardias, especialmente cuando me da fatiga crónica. ¿Podría tener problemas cardiovasculares? Una excelente pregunta de la audiencia porque hay estudios que han demostrado que hay una asociación entre la fibromialgia y la enfermedad coronaria. Lamentablemente los pacientes que tienen fibromialgia muchas veces son erróneamente diagnosticados como dolores torácicos inespecíficos, porque como sufren tanto dolor y con tanta frecuencia, muchas veces se les resta importancia cuando tienen algún síntoma un poquito más frecuente o más intenso. Entonces, los pacientes con fibromialgia sí está demostrado que tienen una mayor asociación con eventos cardiovasculares, enfermedad coronaria. Yo recomendaría una evaluación, posiblemente mínimo habría que hacer un examen físico, un electrocardiograma, un ecocardiograma y de acuerdo a los factores de riesgo evaluar el estudio de problemas en las arterias del corazón. Eso se puede hacer con una prueba de esfuerzo, una gamografía o incluso una tomografía coronaria. Ahora, el tema de las palpitaciones ya va por otro lado. Las palpitaciones suelen ser el síntoma clásico de las arritmias. Las arritmias cardíacas son alteraciones del ritmo del corazón. Nuestro corazón, para que más o menos recordemos, es como un reloj. Entonces, cada latido tiene que estar separado del siguiente por el mismo espacio de tiempo, ¿no? Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Pues una arritmia aparece cuando ese ritmo, esa periodicidad se pierde. Entonces, a veces el corazón late muy rápido, pam, 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 pam. A veces late muy lento, pum, pum, pum. O a veces late de forma irregular, desordenada, pam, 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 pam. Entonces, esas palpitaciones sí hay que estudiarlas, porque si bien es cierto, parece sugerir que tiene una arritmia cardíaca, siempre hay que hacer una confirmación. Y eso se puede hacer con un electro, un holter, y definitivamente hay que hacer también otros estudios. Entonces, en el caso de ella, ante ese síntoma de opresión y de palpitaciones, sí recomendaría que sea evaluada para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Perfecto, gracias por escribirnos. Vamos con la siguiente consulta. Dice, buenos días, doctor. Mi papá tiene 90 años, tuvo un ACV hace 9 años, tiene insuficiencia cardíaca, está en tratamiento para su fibrosis pulmonar, está mejor, ya no usa oxígeno, su saturación es 94/49, toma acitromicina, nimodipino, citicolina, atorvastatina, purinator, prednisona por sus plaquetas bajas, porque el segundo valor está bajo, llega hasta los 45. Ya. No estoy seguro de la pregunta. Sí, yo tampoco. Bueno. Nos ha contado toda la historia, Sí. pero ¿qué le podemos decir a este paciente? Lo primero que tendríamos que tener en cuenta es un paciente ya mayor, polimedicado, tiene bastantes problemas, bastantes patologías, ¿no? Por lo que he comentado, hay un problema cardíaco, insuficiencia cardíaca, hay un problema pulmonar, fibrosis pulmonar, y parece también haber un problema autoinmune, ¿no? Tiene las plaquetas bajas, está recibiendo tratamiento con corticoides. Entonces, definitivamente, y ha tenido, un evento cardiovascular anteriormente, hacía 9 años. Entonces, desde el punto de vista cardiovascular, lo que yo podría decir que es un paciente de muy alto riesgo cardiovascular. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene más del 10%, incluso 15 o 20% de probabilidades de que vuelva a tener un evento cardiovascular. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que ya ha tenido un evento, tenemos que ser súper agresivos con los factores de riesgo cardiovascular, es decir, con la alimentación, con el ejercicio, con la vigilancia en el peso, evitar el cigarro, pero fundamentalmente también tenemos que hacer prevención con medicamentos. El paciente debería estar tomando o aspirina o clopidogrel, o un anticoagulante si la causa del ACV ha sido una fibrilación auricular. Debería estar tomando también una estatina a dosis altas o en combinación con otros medicamentos. Su colesterol malo tiene que estar por debajo de 55, bajísimo. No me parece haber escuchado ni aspirina, ni atorvastatina o rosuvastatina en el tratamiento. Y definitivamente tiene que estar en tratamiento para su insuficiencia cardíaca. Cuando el corazón no funciona o no puede satisfacer lo que le pide el cuerpo, a eso le llamamos insuficiencia cardíaca. Entonces, esa insuficiencia cardíaca no es una sola entidad, sino hay diferentes subtipos. Habría que ver qué subtipo tiene y en función a eso podemos darle medicamentos específicos para ayudar a que su corazón trabaje mejor, ¿no? Definitivamente es un paciente complicado, no va a ser fácil manejarlo porque hay mucha patología. La edad también, ¿verdad? La edad también, 90 años. Pero ahí sí quiero hacer una pequeña aclaración, ¿no? O acotación, que lamentablemente a veces pensamos que una persona por ser mayor ya no necesita hacer ni estudios invasivos ni ser muy agresivo. En realidad, eso deberíamos dejarlo a criterio de algo que se llama fragilidad, ¿no? Que es la fuerza, por así decirlo,
o la predisposición a tener eventos, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo un paciente de 90 años que él solo se viste, se baña, se cambia, sale al banco, hace sus trámites, regresa a casa, toma sus pastillas, que un paciente de 70 años que está con una demencia avanzada, en silla de ruedas, postrado, no se comunica. Entonces, no solamente es la edad, es cierto que hay que tenerlo en cuenta. A lo mejor con una persona tan mayor, pues al tema de la dieta, a lo mejor no le vamos a restringir tantas cosas, pero sí en otros temas sí creo que siempre hay algo por hacer, ¿no? Para ayudar a que esa persona pueda vivir más y mejor. Hay que recordar que muchas veces las personas dicen, bueno, ya tiene 90 años, si le pasa algo, pues ya se morirá, ¿no? Pero es que a veces no ocurre. Y a veces ocurre, por ejemplo, un ACV y el paciente termina a lo mejor en estado vegetal, ¿no? Entonces, con las limitaciones, sufrimiento que eso implica para el paciente, si es que está consciente, y para la familia por todo el tema de cuidados, ¿no? Entonces, creo yo que es importante que aunque un paciente tenga 90 años, igual hay que brindarle los cuidados. También es cierto que la familia tiene que estar con los pies sobre la tierra, que es un paciente delicadito y que puede tener complicaciones cardíacas o pulmonares o incluso el propio problema de las plaquetas, ¿no? Así es, gracias por sus consultas. Vamos con la siguiente. Dice, doctor, buenos días, soy Lourdes. Tengo problemas de varices, me duelen mucho las piernas y se hinchan cuando camino. ¿Influye en algo? Gracias. Claro que sí. El tema de las varices es un tema bastante frecuente en nuestra población. Clásicamente la causa es un tema genético, ¿no? Las venas, cuando se enferman y se convierten en venas varicosas o varices, típicamente son unas estructuras tubulares, son como tuberías y la pared debería permanecer más o menos rígida a lo largo de la vida. El problema es que las personas que tienen varices, la pared de las venas es más laxa, más débil y con el paso del tiempo va creciendo, se va dilatando o se va ensanchando. Estas venas tienen una característica, en su interior tienen unas estructuras llamadas válvulas, que son como unas compuertas. Se abren y se cierran, se abren y se cierran. Entonces, cuando se abren, la sangre puede subir desde los pies hasta nuestro corazón. Cuando se cierran, ya la sangre ya no regresa, incluso la misma sangre las puede cerrar. El problema es que si las venas se van dilatando con el paso del tiempo, estas válvulas se separan y ya no van a impedir que la sangre regrese hacia abajo. Entonces, se genera un círculo vicioso donde la sangre sube, pero también regresa, sube, también regresa. Y eso hace que se hinchen las piernas, que uno note las venitas en las piernas, pero también produce otros síntomas, ¿no? Como pesadez, cansancio, dolor en las piernas, incluso calambres. Hay muchos pacientes que se quejan de calambres en la noche y la causa son las varices. Entonces, cuando un paciente tiene esto, lo primero que hay que saber es una enfermedad crónica. Segundo, hay que hacer estudios para ver dónde está el problema. Hay que entender que tenemos dos sistemas venosos. Hay uno profundo, que son las venas que no podemos ver, están dentro, y otro es el sistema superficial, que son venas que sí podemos ver, y de acuerdo a eso se puede decidir el tratamiento. De todas maneras, lo que sí se recomienda en todos los pacientes es bajar de peso. Segundo, evitar cinturones ajustados o pantalones muy ajustados. Tercero, descansar con las piernas en alto, en un banquito si están sentados o en cama cuando descansen con una almohada o dos almohadas, levantando un poquito las piernas. No estar mucho tiempo sentados sin moverse, no estar mucho tiempo parados sin moverse. Si por X motivo, por temas de trabajo, están mucho tiempo sentados, cada hora por lo menos deberían hacer ejercicios de flexión y extensión del pie, ¿no? También se recomienda, si tienen viajes largos, utilizar medias de compresión. Y luego tenemos ya el tema de la medicación, ¿no? En el caso de hay medicamentos, por ejemplo el dobefilato de calcio mejora la circulación del sistema linfático y calma los síntomas, calma las molestias. También las medias de compresión, medias para varices. Estas medias son especiales porque ejercen una compresión igual en toda la pierna. Y tercero, ya tenemos otras opciones, ya un poco más avanzadas. El láser para venas pequeñitas, la escleroterapia, que son inyecciones que, por así decirlo, queman la vena por dentro, la destruyen, entonces la sangre ya va por otros lados, por donde sí puede circular, y finalmente la cirugía, ¿no? Entonces, el paciente que tiene varices, o sea, se puede tratar, se puede hacer cosas, a veces pueden volver las varices después de que aparecen, pero esto es como decir, bueno, no voy a barrer mi casa porque se va a volver a ensuciar. No tiene ningún sentido, ¿no? Hay que barrer y si se vuelve a ensuciar, pues volvemos a barrer y volvemos a hacer cosas, ¿no? Entonces, el hecho de que esta enfermedad se pueda volver a presentar más adelante no quiere decir que no sirva tratarla. Sobre todo se trata no solo para calmar los síntomas, sino para evitar las complicaciones, que se formen coágulos,
que se revienten, sangren, incluso también que algunas personas tienen cambios en la coloración, se les pone los tobillos de color negro y luego ahí pueden aparecer úlceras, ¿no? Heridas que muchas veces tardan en cicatrizar. Entonces, para evitar eso es necesario hacer un estudio y poner un tratamiento, pero sí tiene un tratamiento, ¿no? Perfecto, gracias Lourdes por escribirnos. La siguiente consulta dice: buenos días señorita, excelente día, bendiciones para todos. Mi consulta para el doctor es la siguiente. La vacuna contra el COVID que se realizó, ¿qué complicaciones o alteraciones pudo causar al corazón? Muchas gracias. Una excelente pregunta, porque justo ayer una paciente me decía que ella había escuchado que la vacuna contra el COVID aumentaba el riesgo de tener eventos cardiovasculares, ¿no? Y yo le preguntaba en función a qué evidencia, ¿no? Y me decía, bueno, es que 3 personas me han dicho que sus familiares, ¿no? Entonces, a ver, lo primero que tenemos que saber es que el COVID de por sí ha sido una infección que ha aumentado el riesgo de tener eventos cardiovasculares por diferentes factores: inflamación, formación de coágulos, de trombos, estrés a nivel del cuerpo general y patología pulmonar importante. Incluso hay algunos estudios que sugieren que el COVID puede haber sido una causa para desarrollar hipertensión. Hay muchos pacientes que antes del COVID no tenían presión alta, tuvieron la infección y se quedaron con la presión alta. Entonces, hay bastante evidencia que ya demuestra que el COVID, la infección por el coronavirus, produce un daño a nivel de los vasos sanguíneos. Y eso puede llevar a tener enfermedades cardiovasculares más adelante. Punto 1. Punto 2. Es verdad que existen casos donde se han descubierto complicaciones cardiovasculares en personas que se han vacunado con una vacuna en específico, pero la característica es que estas personas tenían alteradas las plaquetas. Entonces, no es en toda la población, sino es un subgrupo específico donde posiblemente lo ideal hubiera sido hacer un hemograma primero y ver que no hubieran las plaquetas. Pero esto recién lo hemos descubierto a posteriori, ¿okay? No se podía prever. Sin embargo, lo más importante para esto es que ha salido un estudio que ha demostrado que las personas que se han vacunado contra el COVID tienen o han tenido menos eventos cardiovasculares que las que no se han vacunado. Entonces, mi recomendación siempre es con los pacientes: las enfermedades respiratorias, COVID o no COVID, aumentan el riesgo de tener eventos cardiovasculares. Hemos estado en contexto de una pandemia, algo a lo que no hemos estado expuestos ninguno de nosotros, porque la última fue en el año 1919. Había que hacer algo. Que esto haya tenido en algunos casos algunas reacciones secundarias o adversas, y lamentablemente es algo que puede pasar. Pero gracias a las vacunas en realidad se ha reducido grandísimamente la mortalidad, pero sobre todo la morbilidad. ¿Qué es la morbilidad? Es las secuelas que le quedan al paciente, ¿no? Sobre todo las personas que se han vacunado, por ejemplo, tienen menos probabilidades de desarrollar o de haber desarrollado COVID prolongado, que son manifestaciones crónicas desde depresión, cansancio, debilidad, falta de aire, que se asocian a la infección por el COVID. Entonces, las que se han vacunado, menos chances de tenerlo. Mi recomendación ahí es confiar. La evidencia hasta ahora nos dice que es una infección que afecta el sistema cardiovascular y que las vacunas reducen el evento de riesgo cardiovasculares. No olvidar que cuando un paciente tiene un infarto, la causa más frecuente que está detrás es el colesterol, ¿no? Entonces, no es, le dio un infarto, es que se vacunó. A ver, hay que siempre tener perspectiva, ¿no? Estaba subido de peso, tenía hipertensión, tenía diabetes, tenía colesterol, fumaba, tenía otros factores de riesgo cardiovascular, llevaba sus controles, estaba medicado, estaba bien controlado. Recién después de excluir eso nos podríamos plantear si había otro causal. Gracias por escribirnos. La siguiente pregunta, doctor: ¿qué hacer en el momento que se siente el dolor de pecho? ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo evitar el paro hasta llegar al hospital? Una excelente pregunta. A ver, lo que recomiendan las guías de práctica clínica es que cuando uno tiene un dolor en el pecho típico de un infarto, que es como una opresión, suele durar más de 20 minutos, lo ideal es llamar a una ambulancia y que esperar a que llegue la ambulancia y que sea trasladado el paciente en ambulancia hasta una clínica, un hospital, al área de emergencia. ¿Por qué? Porque está demostrado que las personas que tienen un infarto, si es que se tapa por completo una arteria, existe el riesgo de que desarrollen un paro cardíaco. Es verdad que esto no ocurre en todos los pacientes, pero el riesgo existe. Es por eso que cuando siempre llega un paciente con sospecha de infarto a una clínica o un hospital, se tiene que quedar monitorizado en una unidad que nosotros llamamos shock trauma, porque puede hacer una arritmia maligna y entrar en paro en cualquier momento. Entonces, lo ideal es que venga una ambulancia y el paciente espere y sea trasladado. El problema es que esto no siempre va a poder ocurrir, ¿no? Entonces, algunos pacientes finalmente terminan yendo por su cuenta a la clínica o al hospital. Mi consejo sería,
Si el paciente puede llamar y puede venir una ambulancia, sería lo ideal y lo mejor. Que no hay esa alternativa o el paciente prefiere no hacerlo e ir directamente, tiene que ir acompañado necesariamente. Él no puede ponerse a manejar e ir directamente solo a un hospital porque puede tener una parada cardíaca en el transcurso y eso pues, va a poner en riesgo su vida y la vida de otras personas, ¿no? ¿Qué cosas se podrían hacer para evitar un paro? En realidad no hay nada que se pueda hacer. Lo único que podría hacer el paciente que sospecha que está teniendo un infarto, sea por las características del dolor o por sus antecedentes, es posiblemente tomar 3 comprimidos de aspirina, ¿no? Nada más. En realidad hay personas que han escuchado que si se pinchan un dedito, el dedo meñique y sangra un poquito, o si comienzan a toser, ya no se produce. Eso en realidad no tiene ningún sustento o ningún fundamento, ¿no? Lo que sí se podría hacer es que la familia o los seres queridos de esa persona estén capacitados en brindar reanimación cardiopulmonar. Eso sí se podría realizar. Es posiblemente la mejor recomendación que yo les podría dar a todos. Persona que tenga problemas cardíacos debería centrarse en que sus familiares, y él también, porque sus familiares también pueden tener un evento, en estar capacitado en reanimación cardiopulmonar básica. Incluso en realidad debería ser una normativa general, los colegios deberían enseñarlo, ¿no? Mi consejo es ese, capacítense. Actualmente hay bastantes cursos, bastantes instituciones que brindan este tipo de charlas, este tipo de capacitación. Hay un lugar que se llama Noesana con el doctor Darío Guaraya, un profesional que conozco ya bastantes años, muy capacitado. Averiguar, inscribirse y capacitarse, ¿no? Que no es difícil, o sea, y se puede salvar una vida. Cada minuto que pasa una persona que tiene un paro cardíaco y no es reanimada, se disminuye, aumenta la mortalidad un 10%, ¿no? Entonces es fundamental que en realidad todos sepamos RCP. Excelente, así es, una buena recomendación y como bien lo dicen, ¿no? Incluso en los colegios deberían de tener estos cursos de primeros auxilios. Por supuesto. Y vamos con la última consulta, se nos han quedado un montón todavía en camino, lamentablemente ya nos ganó el tiempo, gracias a nuestro público por estar siempre al pendiente. La última pregunta dice, doctor, buenos días, luego de ser operado del corazón, ¿los medicamentos que receta el médico son de por vida o solamente es para el tratamiento postoperatorio? Una excelente pregunta. Muchos pacientes, la típica pregunta es, ¿hasta cuándo tomo estos medicamentos? Lamentablemente la mayoría de las enfermedades cardiovasculares son crónicas. Son enfermedades que aparecieron y están para quedarse toda la vida. Una persona que ha sido operada del corazón definitivamente tiene que tomar su medicación de por vida. Estamos asumiendo que con la mayor probabilidad es una cirugía de las arterias del corazón, un bypass. Si la persona deja de tomar esos medicamentos, es posible que esas nuevas arterias que le han puesto se cierren, se obstruyan y todo lo que se hizo para darle una mejor calidad de vida, reducir la mortalidad, se venga abajo. Entonces es fundamental que una persona cardíaca, sobre todo que ha sido intervenida, tome su medicación de por vida. Lo que a veces se puede hacer es ir ajustando en función a la evolución del paciente. Si el paciente a lo mejor comienza con la presión muy baja o el pulso muy bajo, algunos medicamentos se pueden reducir para que el paciente esté mejor. Si los niveles de colesterol se mantienen muy bajos, se podría plantear, aunque yo no lo recomiendo, reducir la medicación para el colesterol. Entonces se pueden hacer ajustes a lo largo de la vida, pero la gran parte de estos medicamentos se ha demostrado que el beneficio se mantiene mientras se estén tomando. Y también está demostrado que las personas que ya han tenido eventos o han sido intervenidas del corazoncito tienen riesgo de que eso vuelva a ocurrir. Entonces no es solamente para el posoperatorio, sino es para siempre, para hacer que la persona viva más, viva mejor, pero también para que no le vuelva a ocurrir lo que antes ya le ha ocurrido. Perfecto, gracias doctor por la respuesta, gracias a todo nuestro público por estar al pendiente del programa y de este segmento médico. Doctor, recomendaciones finales. Bueno, ante todo, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Lo que yo les recomendaría a todos es, primero, la prevención cardiovascular es mucho más sencilla de lo que parece. No consiste tanto en tomar suplementos, en el mate tal, en el jugo tal, en el extracto, en lo que me dijo mi comadre. En realidad es bastante sencillo, es comer menos grasas, menos alimentos ultraprocesados, menos comida chatarra, menos bebidas azucaradas, hacer ejercicio todos los días, sea la edad que sea. El ejercicio más vale hacer 5 o 10 minutos que no hacer absolutamente nada. No fumar, dejar el licor, dejar esas sustancias tóxicas que a veces son fáciles de encontrar. Y luego, importante, así como con el auto, con
diferentes cosas, hacemos un mantenimiento, hay que hacer también un mantenimiento de nuestro cuerpo. No estamos diseñados para vivir para siempre. Nuestros cuerpos se van a ir deteriorando progresivamente con el paso de los años. Lo que tenemos que intentar y lo que tenemos que agradecer es que tenemos ciencia detrás de la medicina que puede ayudarnos a vivir más y vivir mejor, ¿no? No solamente vivir más, sino mejor, sin síntomas, sin eventos cardiovasculares, llevando una vida prácticamente o lo más parecida a lo normal. Entonces, mi recomendación sería esa: no fumen, hagan ejercicio, vigilen la dieta. No es tanto de a qué hora, qué fruta me como y qué fruta no, sino evitar los ultraprocesados, los alimentos ricos las bebidas ricas en azúcar, hacer ejercicio todos los días, no fumar, vigilar el peso, recordar que la obesidad es una enfermedad y se puede tratar, no es culpa del paciente, se puede tratar con un endocrinólogo, y finalmente hacerse sus chequeos. Y si pueden tener por lo menos al año controles de presión, azúcar y colesterol, yo creo que estaríamos bastante avanzados en ese tema. Excelente, doctor, grandes recomendaciones y sobre todo nuestros chequeos preventivos. Si tú necesitas algún tipo de consulta ya personalizada, doctor, por favor, invitemos al público dónde lo podemos encontrar, cómo agendamos las citas médicas. Claro que sí, me pueden encontrar en mi consultorio particular, está localizado en la Avenida Ejército, 710, Edificio El Peral, oficina 504, Caima. Toda atención es previa cita, que se coordina al teléfono que aparece en pantalla, 993-227-336. O si no, me pueden encontrar también en la Clínica San Pablo Arequipa, en la Clínica Arequipa y en Clinicentro APSI. Yo con gusto, pues, encantado de poderlos atender y de poder ayudar a mejorar su salud cardiovascular. Excelente, muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Ahí en tu pantalla está toda la información. Hoy nos acompañó el doctor Michel Butrón, médico cardiólogo, un tema interesantísimo. Que tenga un lindo fin de semana, doctor. Igualmente, Fiorella, muchas gracias. Nos vamos a la pausa. Este es Nuevo Día Magazine. Volvemos con más para ti.